bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios en esta noche, una vez más, recordando la palabra del Señor que dice: damos gracias al Señor de que Él os haya escogido para salvación. La palabra de Dios nos enseña de que ese propósito del Señor pues ha permanecido y permanecerá a favor de sus escogidos. Mas a Dios damos gracia, el cual dice os haya escogido para salvación. Y estas personas que Dios pues ha escogido para salvación, ha llamado a los que conoció, llamó, a los que llamó, justificó, y a los que justificó, glorificó, para enseñarnos, para prepararnos a que nosotros estemos listos, estemos nosotros apercibidos de su conocimiento, de su verdad. Por eso le damos gracias al Señor por tener la palabra de Él y aprender cada día del Señor qué es lo que Él quiere de nosotros. Y estaba viendo unas cosas que el mundo usa como contrario de lo que es la voluntad de Dios. El mundo busca como crecer. La gente del mundo busca como sobresalir, llegar a ser fuertes, llegar a ser poderosos en cuanto a posesiones materiales. El mundo lleva una vida completamente diferente, o sea, en contra de la voluntad de Dios. Las personas buscan como conseguir una vida nueva. Las personas buscan como conseguir una vida eterna. Hasta han inventado para meter a las personas en lugares para preservar la vida, para vivir más tiempo. Entonces el mundo se prepara lo suyo, pero los hombres de Dios hemos entendido de que para poder vivir hay que estar muerto. Para poder vivir hay que estar muerto. Y es lo que el cristiano busca. Es lo que el hombre de Dios ha entendido del Señor. Porque el Señor dijo de que si la semilla de trigo no cae a tierra y muere, no puede tener vida. Gloria a Dios. No puede sacar lo nuevo, que es la verdadera vida. Entonces, los hombres pues buscan cómo encontrar las cosas de Dios, pero de una manera completamente extraviada de los pensamientos del Señor. La gente busca cómo llegar a ser fuerte. Entonces, vamos a tener que luchar para poder obtener adquisiciones, porque el poder, la fortaleza lo da el dinero de este mundo. Quien se hace millonario, pues es una persona ahora de valor, porque el valor lo da las riquezas de este mundo. Pero eso es contrario a lo de Dios, porque mientras más una persona se enriquece con riqueza de este mundo, más pobre viene a ser. Gloria al Señor. El sistema de Dios es el sistema que Jesucristo usó. Que Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros, con esa riqueza que Él abandona, nosotros seamos enriquecidos. ¿Con cuál riqueza somos enriquecidos nosotros?
con la riqueza que Jesucristo consigue al ponerse en la posición que Dios quería que Él estuviera. Pero muchas personas en este mundo buscan posición. Y la posición viene a través de llegar a obtener valor. El valor se consigue con la economía, con la fama, con el poder, con el liderazgo. Todo esto es lo que hace acrecentar a la persona. Pero el hombre de Dios sabe el sistema del Señor. Y estaba viendo en la Escritura que el Señor nos dice a nosotros que nos mantengamos firmes. Y para mantenerse firme es decir, estar de pie. Estar de pie en una posición. Firmes, de pie en una posición. Para poder estar firme y estar de pie, la Biblia dice que hay que estar caído. Gloria a Dios. Porque Jesucristo no levanta al firme. Jesucristo no enaltece al que está firme. Jesucristo no sana al enfermo. Para poder tener un vínculo con Dios de una relación, por ejemplo, Cristo venía y cuando Él anduvo aquí en la tierra, fue buscando a los necesitados, buscando a los enfermos para sanarlos, a los paralíticos, a los leprosos, buscando a los muertos para resucitarlos, buscando a los pobres para darle de la riqueza de Él. Porque si alguien tiene todas estas cosas que el mundo busca como tener, y gente que abandonan los principios del Señor por buscar las cosas de este mundo, y las cosas de este mundo lo que hace es apartar de la posibilidad que Dios le da al hombre para llegar a ser grande, para llegar a ser sano, para llegar a ser fuerte, para llegar a ser libre, para llegar a ser capacitado, para llegar a ser sabio, para llegar a ser inteligente. El hombre necesita recibir lo que Dios da. Pero cuando la persona se aparta de los principios del Señor, entonces lo que va es a la caída definitiva. Dice que para estar en pie hay que estar caído. Porque Dios levanta ¿a quién? Al caído. Es la posición en la cual Dios lo toma. Por estar caído o por ser un caído, es que Dios lo agarra a esa persona y lo mantiene levantado. Son cosas contrarias que el mundo usa, pero yo escribí y dice que para estar vivo hay que morir. Y todos sabemos eso, que eso es así, de esa manera. Porque nadie puede recibir la vida de Jesucristo si no muere. La Biblia dice, porque habéis muerto. Nos está llamando muertos. La Biblia nos llama muertos a nosotros. Gloria al Señor. Porque habéis muerto y vuestra vida ahora está escondida con Cristo en Dios. O sea que para tener la vida de Jesucristo en nosotros, estar vivos verdaderamente, necesitamos tener la vida. Y Jesucristo dijo, yo soy la vida. El que me tiene a mí, aunque esté muerto, vive por la vida mía. Pero tiene que estar muerto para poder vivir la vida de Jesucristo. Otra cosa que encontré es que dice que para estar fuerte hay que estar débil. Porque Dios no viene a buscar al fuerte, al que se cree, al poderoso, al que está prosperando, al que tiene mucho más ahora y que cada día se siente más valorizado. Y hay personas que están buscando esto. Desgraciadamente, esto a las personas lo único que les hace es daño. Porque las riquezas de este mundo, el valor de este mundo no sirve para con Dios. Entonces dice que para estar fuerte hay que estar débil. Porque Dios dijo, diga el débil, fuerte soy. O sea que el único que puede ser fuerte verdaderamente es la persona debilitada. Es la persona que se presenta ante Dios y le dice, Señor, yo no puedo solo, ayúdame. Depende de Dios, le toma la mano a Dios para que Dios lo ayude, porque él no puede solo, porque es débil.
Pero hay personas que no claman a Dios, hay personas que no buscan de Dios las cosas que necesitan, sino que ellos, con su fuerza, con su poder, su inteligencia, su capacidad, su sabiduría, ellos buscan las cosas. Y lo peor es que son engañados por el enemigo, porque el enemigo les da la oportunidad de que crezcan en esto. Como aquel hombre que habla en las epístolas, que dice, le diré a mi alma, alma mía, vamos a ir y vamos a vacacionar y vamos a disfrutar de todo lo que yo tengo. Insensato, dice Dios, no sabes que mañana vendrán a buscar tu alma. Entonces, ¿con qué pagará el hombre a Dios? Porque dice la Biblia que aunque ganare todo el mundo, el hombre no tendría con qué pagar para que Dios le perdone la vida, le perdone su alma. Entonces dice que para ser rico hay que ser pobre. Gloria a Dios. De tal manera que las riquezas de este mundo, el rico de este mundo no es rico. Dice que son pobres, desventurados, aquel que dice que lo tiene todo y que lo ha conseguido todo. Estas personas pues delante de Dios son dignos de lástima, a los cuales Dios también les manda el mensaje de la palabra. Pero no necesitan tener una reconciliación con Dios, no necesitan relacionarse con Dios porque ellos están bien. Es un peligro. Por eso Dios dice de que nosotros, porque todo el poder, todo lo que es, lo que el hombre busca conseguir, viene a través del dinero. Por eso es que la búsqueda es el dinero, la fortuna de este mundo, para llegar a obtener el resto de las cosas. Y el hombre de Dios necesita ser rico. La Biblia dice que nosotros hemos sido enriquecidos en todas las cosas. En todas las cosas hemos sido enriquecidos. ¿Por qué razón? Porque nosotros nos hemos presentado delante de Dios como unos que no tenemos nada. Ni tenemos la sabiduría, ni la inteligencia, ni el deseo de llegar a tener posesiones en esta tierra. Porque el hombre no necesita tener deseo de llegar a tener posesiones en esta tierra, porque las posesiones están en el Señor. Es Dios quien se encarga de darnos a nosotros todas las cosas que nosotros necesitamos. La Biblia dice que Él nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Las cosas que Dios da son las que se pueden disfrutar. Pero las cosas que nosotros conseguimos con el esfuerzo y preparamos para el futuro, esas cosas no nos van a dar lo que nosotros estamos esperando verdaderamente. Es mejor recibir de Dios. Dice también que para llegar a ser sabio hay que ser insensato. Esto es lo que le estoy dando, es completamente al revés de cómo la persona piensa. El hombre de Dios se hace insensato delante de los demás. El que quiera ser sabio, dice el Señor, ¿cómo es que dice, hermano? El que quiera ser sabio, hágase el insensato, ¿no? Entonces, hay unos puntos en las Escrituras que tenemos que ver de cerca, porque puede ser que nosotros desperdiciemos la vida que Dios nos está dando. O sea, la vida de llenura, la vida de felicidad, la vida de gozo, la vida de paz se consigue cuando hay esta relación con el Señor, y entonces nosotros caemos en el lugar que Dios ha preparado. El que se mira que es un insensato delante de los demás es aquel que no trata de sobresalir con los demás. El necio habla de más. El sabio mide sus palabras y nunca comete esas faltas de imprudencias delante de los demás. ¿Por qué? Porque esta persona es sabia. Es sabia. Por eso es que no se presenta como sabio. Oigan esto, para ser sabio
no hay que presentarse como sabio ni querer ser sabio delante de los demás. Porque el necio comete estas faltas porque él quiere ser algo que no es. Gloria al Señor. Y por último dice que para poder ser grande hay que ser el más pequeño. ¿Qué significa? Dios nos ha enseñado a nosotros que nosotros debemos de considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. La posición del Hijo de Dios, la posición correcta en la sabiduría que Dios nos da, es que nosotros debemos de respetar a las personas y saber que la persona es superior a mí. Ahora, la misma sabiduría nos enseña que no es superior. Pero Dios nos manda a ser como inferiores a los demás. Tomar a los demás como superiores a nosotros mismos. ¿Por qué razón? Es de la manera que yo voy a poder respetar a las personas. No importa la posición que esta persona tenga, no importa lo poco que esta persona tenga, no importa que yo tenga más bendiciones, más posesiones en esta tierra, siempre nosotros tenemos que tomar esta actitud. ¿Sabe por qué? Porque yo quiero ser grande. Pero yo quiero ser grande como el Señor es grande. Yo quiero que la grandeza del Señor esté en mí. Ella se va a mostrar sola. La sabiduría de Dios se va a mostrar sola. Las personas son conocidas por su conducta, por lo que hablan, por lo que expresan, cómo actúan. Entonces es que los demás toman una medida de esta persona. Y aquel que quiere exaltarse es aquel que quiere sobresalir delante de los demás, también va a ser conocida por todas las personas. De tal manera que la Biblia nos enseña a nosotros que no debemos nosotros de ninguna manera cambiar este plan del Señor o esta forma que el Señor nos enseña a través de su palabra. Filipenses 2:3 nos enseña la sabiduría. 2:3 al 9. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Oiga lo que dice. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás, ¿cómo dice? Como superiores a él mismo. Entonces, ¿por qué yo voy a tratar a una persona como si yo soy superior a esa persona? Si Dios me está diciendo cómo es que yo debo de actuar, cómo debo tratar a esta persona como superior a mí. Pero estamos hablando desde el que yo considere más pequeño hasta el que yo vea más grande. Todas las personas son superiores a mí. Es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Pero usted va a ver en el mundo, en las iglesias, pastores que se creen que ellos son superiores a todas las personas de la iglesia. Y tratan a los demás como si son nada. En los trabajos, las autoridades en los trabajos tratan a los demás con menosprecio. En las familias, algunos se tratan con menosprecios a otros. Las amistades, el mundo entero, la gente del mundo siempre va a tener la actitud contraria a lo que Dios enseña. Pero el cristiano está llamado, por eso es que la iglesia tiene que ser algo lindo, precioso, porque todos nos consideramos con ese respeto. ¿Y sabe por qué consideramos con ese respeto a los demás? Porque es que el problema es que en su persona está Jesucristo. Y nosotros debemos de considerar como si aunque no sean cristianos, pero como si Cristo estuviera en él. Ahora lo va a ver. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por lo de los otros. Ahora viene la llave de esto. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús.
el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Nada de lo que hemos recibido nos debe hacer a nosotros estar exaltado como cosa a que aferrarse. El 7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y el 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Cuando Dios exaltó a Jesucristo, después de que Jesucristo se humilló. ¿Qué cosa es exaltar a alguien? Levantarlo y presentarlo públicamente. Hablar bien de esa persona en público. Está exaltando a esta persona. Cuando Dios hizo eso con Jesucristo, nos enseña la palabra, cuando Él se humilló. Vamos a leer el último versículo. El 9, ¿no? El 9. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Pero el 8, mire lo que dice. Cristo, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gloria al Señor. ¿Cuál es la condición que usted tiene? ¿Cuál es la condición que yo tengo? Hombre. ¿Qué debe hacer el hombre? Humillarse. ¿Ante quién? Ante Dios. Cuando está humillado delante de Dios, puede hacerlo delante de los demás. No exaltado, no querer ser alguien, gloria a Dios, sino humillarnos como Cristo lo hizo, porque Dios nos está mandando a nosotros que nos demos cuenta que Él nos quiere exaltar. Cuando estamos hablando de querer exaltar Dios, a mí está hablando Dios de que quiere levantarme, quiere presentarme con grandeza y darme todas las cosas que Él tiene planificadas. Ahora, en Lucas 18:9, disculpen hermano que estoy un poco afectado. Lucas 18:9 al 14. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Qué esperanza de las personas que no pueden, no está en ellos tomar esta actitud de parte de Dios. Ser una persona humilde, ser una persona que está delante de Dios, que ha puesto su fuerza, ha puesto su vida, lo que es Él, delante de Dios. Cualquiera que se exalta será humillado por Dios. ¿Quién es el que se exalta? Primeramente, toda persona que menosprecia a Jesucristo, toda persona que rechaza a Dios, es porque es una persona exaltada. ¿Sabe por qué? No necesita de Dios.
A él Dios no le importa. Él no tiene necesidad de tener relación con Dios, ni de pedirle a Dios, ni de orarle a Dios, ni de buscar a Dios, porque él no necesita. Es una persona exaltada. Toda persona que rechaza el evangelio es una persona exaltada. Toda persona que rehúsa creer en Jesucristo es una persona que no tiene en él humildad. Porque humildad es reconocer que usted está mal delante de alguien. Muchas personas en los matrimonios, hay personas exaltadas. Una persona orgullosa es una persona que hubo un problema en la pareja, en el matrimonio. La culpa es de la mujer siempre. Gloria a Dios. La mujer tiene la culpa, pero el hombre pues no le toma mucho y hay un disgusto y ahora están enojados. Hay una, ¿cómo se llama esto? Un roce ahí, una pugna. Ahora no se están odiando ni aborreciendo, pero hay algo de incomodidad que sería fácil de resolver. ¿Cómo se puede resolver eso? ¿Cómo Dios le puede dar solución? Cuando la persona, la mujer o el hombre que sea el culpable, porque lo lindo de esto, sabemos quién tuvo la culpa. Sabemos si fui yo el que me sobresalté en contra de mi esposa o si fue la esposa quien se violentó en contra de lo que estábamos, no era correcto lo que hizo. Entonces hay una pugna y eso el diablo lo aprovecha para dividir, para mantenerlos heridos a los dos. ¿Cómo se solucionaría esto? Bueno, esto podría solucionarse si la persona tiene humildad en su corazón. La humildad se muestra cuando usted viene y se humilla. Para poder pedir perdón, para poder pedir disculpa, debo reconocer que yo soy el culpable y que fui yo quien cometió esa falta. Pero eso es muchas veces bastante difícil en la persona porque la persona tiene su propio orgullo, que es exaltación. Gloria al Señor. Si la persona viene y humildemente va donde la pareja y le pide perdón, le pide disculpa, entonces la situación se deshace. Aquello se alivia. Gloria a Dios. ¿Por qué razón? Porque está poniéndose delante de Dios. Porque se está humillando delante de Dios, que es lo que Dios manda a que debe de hacer. Cuando la persona viene y se hace menos, porque al venir yo a pedir perdón a una persona y a pedirle disculpas, a rogarle a alguien, yo me estoy haciendo menos que esa persona. Y la mujer no va a hacer eso con el hombre, ni el hombre va a hacer eso con la mujer. Gloria a Dios, porque ninguno quiere caer en ese de ser menos, porque después va a creer de que yo estoy obligado a todo el tiempo estar poniéndome en esa posición. Y eso no lo voy a aceptar en mi vida. Los dos tuvimos la culpa, pero siempre uno tiene la culpa. O es el que comienza, o el que ofende, o el que uno tiene la culpa. Pero cuando existe cuando los dos son humildes delante de Dios, esto no existe. Nunca hay que pedir perdón. ¿Sabe por qué? Porque nadie se ofende por cualquier situación, porque es como si no lo estuviéramos haciendo en serio aquello. Hay una actitud de humildad, de humillación, que uno con un gesto, con palabra o con venir de nuevo y servirle algo o abrazar, todo se desvanece porque está envuelto el amor del Señor, que es lo que Dios hace, que exalta a las personas que se humillan. Pero el que no se humilla, el que se exalta, solo él, entonces Dios lo va a humillar. ¿Cómo va a ser la humillación? Que el diablo va a tener como poder. El diablo va a tener poder para poder estar influenciando la vida de esta persona y perjudicarlos. Mantenerlo disgustado, enojado. Y hay personas que
Oiga, esto dilata, tarda mucho tiempo a veces por falta de humillación ante Dios, porque cuando nos humillamos ante Dios tenemos el poder para humillarnos delante de los demás. Yo sé que no le debo faltar el respeto a mi esposa. Entonces, si sé eso, no tengo por qué estarme humillando, porque ya estoy humillado. Porque Dios me humilló. O sea, Dios me aconsejó tomar esta actitud de humillación. Tomo la actitud de humillación y me mantengo humillado. El que se mantiene humillado delante de Dios, vive exaltado delante de Dios y delante de los hombres. Entonces, con esa actitud todo el tiempo estoy velando, pendiente de no herir a mi esposa, de no herir a mi pareja, de no herir a mis hermanos, de no hacer cosas en contra de mis hermanos, de no querer ser superior, no tratar mal a un hermano. Entonces, si no trato mal a un hermano, si no hago nada en contra, nada malo en contra de un hermano, nada malo en contra de mi familia, nada malo en contra de mi esposa, no tengo por qué estarme humillando a cada momento. Porque el humillado no tiene por qué humillarse. Gloria a Dios, porque vive exaltado delante del Señor y delante de los demás. Hay una paz, hay una relación sana, porque es lo que el Señor Jesucristo nos enseña a nosotros. Pero para esto tenemos que ver que Cristo, siendo lo que era, se negó a seguir siendo lo que era por amor a nosotros. Vamos a leer otra vez. Dice en Filipenses, quiero que veamos esto. En Filipenses, los últimos dos versículos, el 8 y el 9, 2, 8 y 9. Filipenses 2, 8 y 9 dice, así que no, Filipenses 2, 8 y 9. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también por esto le exaltó hasta lo sumo, lo más alto, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, cuando nosotros sabemos que somos hombres, que somos débiles, que no valemos nada, que no somos nada delante de Dios ni delante de nadie, pero el hombre errado, equivocado, con la mente diabólica, con la mente confundida, cree que algo. Y separados de él, dice la Biblia, que ninguno es nada. Y a lo más vil, lo más menospreciado, lo más asqueroso de este mundo, lo más inmundo de este mundo, tomó Dios. Si queremos ver una foto de dónde nosotros venimos y quiénes nosotros éramos, y ahora que hemos venido a Él, Él nos ha exaltado a nosotros. Ya sentimos que no somos aquello que dice Él que nosotros éramos antes. Pero no debemos de olvidar de dónde Él nos ha tomado. Para que nosotros no maltratemos, no humillemos a nadie. Si vivimos exaltados por Dios, fue porque nosotros nos hemos humillado. Vamos a tener nosotros la facultad de poder actuar correctamente y entonces vamos a vivir en esa exaltación del Señor. Lucas 18 dice del 9 al 14, que a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. No, mira, usted nunca ha oído personas que dicen, no, yo voy a llegar a hacer esto, porque yo voy a llegar a tener esto, y voy a llegar a tener tantas cosas, yo voy a ser una persona. Usted va a ver tú vas a ver cuando en un tiempo yo voy a llegar a tener, yo voy a llegar a ser. Esa persona está fracasada desde el inicio. Ahora, no quiere decir que no llegue a tener, pero que lo que está consiguiendo es maldición. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo dice. Ahora, no estoy diciendo que el hombre no debe de trabajar. Y el hombre debe de esforzarse. Y el hombre debe de hacer ahorro. Porque eso dice Dios. Que seamos como la hormiga, que la hormiga recoge su comida en el verano para tenerla guardada para el invierno.
Gloria a Dios. Entonces, Él quiere que nosotros seamos diligentes. La Biblia dice que el que no trabaja tampoco tiene derecho a comer. Y que el hombre de Dios dice que tiene que ver por su familia. Y no ser como los incrédulos, que no se preocupan por la mantención de su familia. Tienen que velar por ellos. Tenemos que trabajar. Ahora, lo que Dios no quiere es que el hombre esté con esa ansiedad, con esa equivocación de querer llegar a ser grande, de llegar a tener. ¿Por qué razón? Porque es que Cristo lo especificó y lo puso en una sola cosa. En Cristo Jesús están todas las cosas que el hombre necesita. Fuera de Cristo, lo que se consigue es malo. Gloria al Señor. Por eso es que fracasamos tanto. Gloria a Dios. Si todos nosotros pudiéramos esperar y no fuéramos como Sara, en esa pasada de la Biblia, que Sara se precipitó. ¿Y cuál fue el problema? Un dolor de cabeza que era la muerte para él y para su esposa. Porque queremos tomar del mundo lo que no nos pertenece, lo que no es de nosotros. Lo de nosotros lo tiene Cristo. Lo que tiene el mundo no es lo nuestro. Por eso el Señor dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El amor del Padre está en el Padre, no está en él, no está en el mundo, sino que está en el Padre. Y todo lo que es el brote de ese amor de Dios para nosotros está en él, no está en el mundo. Y el mundo pasa, dice, sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, exaltado, levantado, disfrutando del amor del Señor. Entonces dice el 10. ¿A dónde estábamos? ¿En el 10 o en el 11? En el 11. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Oiga lo que hay en el corazón de una persona arrogante. Esos hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Y el 12 dice, ayuno, la jactancia. La persona cree que con eso porque es consigo mismo que está orando, no está orando con Dios. Dios no está recibiendo esa oración, dice, oraba consigo mismo. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Una persona que cree que con su fuerza, con su inteligencia, con su sabiduría, él está actuando correctamente. Mas el publicano, el humilde, el humillado, mas el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio, perdóname, ayúdame, obra para mí. Dios, sé propicio a mí porque soy pecador. Yo soy culpable, yo soy pecador, no tengo nada bueno en mi vida, en mi persona. Ayúdame. Es lo que está clamando él. Sé propicio a mí que soy pecador. Y en el 14 dice, Jesucristo dijo, os digo que el que se humilló, descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece, aquí no hay falla, Dios lo va a humillar. Y al que se humilla, Dios lo va a levantar. Entonces, ¿de qué manera vamos a aconsejar a las personas de la iglesia, a los hermanos de la iglesia que deben vivir sus vidas? Pero eso tiene que ser con el ejemplo. Hay que dar el ejemplo. Hay que estar viviendo así. Gloria al Señor. Si una persona se enaltece, a esta persona Dios la va a humillar. ¿Y cómo se enaltece una persona? Una persona se enaltece en cuanto usted no obedece al Señor, en cuanto usted le cierra las puertas al Señor, cuando la persona no quiere una relación con Jesucristo, es una persona que está diciendo que él, como el fariseo, decía, yo hago esto, yo doy el diezmo de todo lo que gano, yo ayuno 2 veces al día, yo hago esto, yo hago lo otro, yo no soy como los ladrones, yo no soy ni como este publicano.
Entonces, una persona así que cree en sí mismo, el que cree en sí mismo, la Biblia dice que es maldito. Dice, maldito el hombre que así es que dice, ¿no? Maldito el hombre que confía en el hombre. Y cuando yo estoy confiando en mí mismo, ¿en quién estoy confiando? En un hombre. Entonces viene maldición de parte de Dios. Porque esta persona no tiene la cobertura, la protección del Señor. Gloria al Señor. Ahora, hay algo lindo aquí en Colosenses 3:23 al 25, el último texto de esta noche. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Por lo tanto, yo no me voy a arrepentir nunca de que yo haya sido bueno con usted y que usted me pegó un golpe por atrás hipócritamente. No tengo por qué, ni tomar venganza nunca jamás. Cualquier persona que a mí me traicione, entonces mi actitud es que cuando yo hice esto, bueno, malagradecido, infeliz, digo yo. Pero es que cuando yo lo hice a él, no fue para él, sino que, ¿cómo es que dice el versículo, hermano? Para el Señor. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Oiga las cosas de Dios, ¿cómo son? Así yo nunca tendré la posibilidad de tener una amargura en mi vida. Gloria a Dios, que yo fui bueno con esta mujer y mira cómo me pagó. Pero ¿por qué estabas confiando en el hombre? Pero si Dios dijo de que todo lo que hicieras con ella, que lo hicieras de corazón primero y como para el Señor, no a ella, sino sirviendo al Señor en ella. Es lo que el cristiano tiene que aprender un día, de que cuando servimos a las personas estamos sirviendo a Jesucristo y no a la persona. La persona recibe el beneficio porque nosotros estamos actuando bajo la dirección, bajo la voluntad del Señor Jesucristo, que nos manda a hacer estas cosas de esta manera. Una persona viene y me presta a mí, vamos a decir, le presté $1,000 a una persona y esta persona, óigame, se hizo el loco, pero qué clase de persona más malagradecida, y aquello todos los días lo tengo ahí esta persona y me mira y me saluda como, pero qué clase de descaro de esta persona que no me paga, y aquello está. Entonces el diablo, si no actúo conforme al consejo de la palabra de Dios, el diablo es entonces quien se va a encargar de martirizarme la vida por aquello que hice incorrectamente. Correctamente hubiera sido que cuando yo vi la necesidad, yo dije, Señor, tú quieres que esta ayuda se dé como para ti, de corazón hacerlo y como si es para Cristo Jesús. La persona te pagó mal, pero Cristo Jesús no te pagó, nunca te va a pagar mal, porque al Señor Jesús servís, dice el Señor. Entonces, cuando hacemos de esta manera, no tenemos la posibilidad de llegar a tener una enemistad, un disgusto, un odio, un rencor con alguna otra persona. Entonces vamos a vivir humillados delante de Dios, vamos a estar exaltados. El amor todo lo soporta, todo lo espera, todo lo perdona. El amor no hace nada indebido. Entonces, si vemos el consejo en la palabra de Dios y cómo debemos de andar, no hay pérdida. Pero hay tanta gente rencorosa, tanta gente amargada, tanta gente que tiene en su corazón puesto por el diablo, que tienen en sus corazones recuerdos y cosas incorrectas que otras personas le han hecho, que no viven tranquilos. Y no pueden oír ni mencionar el nombre de aquella persona. A mí no, a mí que me digan el nombre del amigo, ese pobrecito, él tenía necesidad y Dios quiso que yo se lo diera. Sí, pero que me importa a mí. Si Dios a mí me da, porque dice que el que da a Dios le presta. ¿No dice la Biblia así? El que da al pobre es el que necesita. El que da al pobre a Dios le presta. Dice la Biblia. Y que dando es como se recibe.
Entonces, no cabe la venganza en mi vida, ni que yo me alegre de cuando le pase algo malo. Me han pasado cosas, y no crea que el diablo no va a trabajar porque son los dardos de fuego del enemigo para confundirlo a usted y hacerle sentir algo en contra de aquella persona. Pero es más poderosa la palabra de Dios que el consejo del enemigo. De esta manera, pues nosotros saldremos libres. ¿Sabe por qué? Porque vamos a vivir exaltados por Dios. La persona exaltada es una persona que está en una posición alta, grande. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, si soy heredero de todo lo de Dios, que son 1000 pesos. Gloria a Dios. Si Dios me da a mí todo lo que yo necesite. Es un error no entender al Señor, no hacer lo que Dios quiere, porque nos perdemos de las bendiciones. Hay personas que prefieren que Dios no le dé para no darle a otra persona, para no ayudar a nadie, porque si le dice que no tiene, le va a mentir, porque tiene. Entonces, óigame, hay que tener un corazón preparado por Dios, un corazón lleno de amor, de misericordia. Entonces dice el versículo 24, ¿no, hermano? Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y es lo que le debe de interesar al cristiano. ¿Me entiende? Servir a Cristo. En todo lo que usted haga es sirviendo al Señor. Y todo lo que hacéis, hacedlo de corazón, porque al Señor Jesús servís. Y el último versículo, el 25, que dice: mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de persona. O sea, Dios se la cobra. Tú no tienes que cobrar. La Biblia dice en el libro de Romanos, capítulo 12, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque dijo el Señor: mía es la recompensa, yo daré el pago. Pero de acuerdo a cómo, porque hay recompensa dada, porque una recompensa, o sea, tú hiciste algo y tú te mereces algo. Ese es recompensar la obra de una persona. Pero hay, como dice aquí al final, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de persona. Con cualquiera que haga cosas injustas, Dios le va a cobrar a esa persona y lo va a hacer pagar. Eso no somos nosotros los cristianos. Por eso es que la Biblia nos manda a nosotros y nos dice: ámense y perdónense los unos a los otros. Porque cuando estamos dentro de esto, todo va a ser exaltación de Dios para nuestras vidas. Yo no quiero vivir que Dios tenga que humillarme a mí por alguna injusticia, algo incorrecto que yo hice. Tenemos que aprendernos la lección. ¿Cuántos están contentos? Denle un aplauso al Señor. Bueno, hermanos, vamos a despedirnos en esta noche. Vamos a orar. Darle gracias a Dios por